en el capítulo 11 del libro Texto Guía de Gavin Powell. Ahora veremos el relleno en los detalles de un diseño de base de datos. Pues bien, en este capítulo proporciona los detalles acerca de la estructura interna de las tablas en términos de campos, contenido de campo, el formato de campos y la indexación en los campos. Estructura de campo y refinación. En esta sección, a refinar el contenido del campo de las tablas tanto para los modelos de base de datos de OLTP, o es lo mismo decir procesamiento de transacciones en línea, y almacenamiento de datos. Pues se continúa con el desarrollo práctico de lo que ya hemos venido viendo sobre la casa de subastas en línea. Continuaremos con ese ejemplo más adelante, obviamente. La base de datos de modelo de procesamiento de transacciones en línea. Análisis y diseño son un proceso continuo. Bueno, seguimos con el mismo ejemplo anterior sobre la casa de subasta. Tenemos las categorías, historia, etcétera, etcétera, etcétera. La base de datos es modelo de almacenamiento de datos. Análisis y diseño son un proceso continuo, como ya se ha venido diciendo. En el modelo de base de datos de almacenamiento de datos se muestra en la figura 11.13, ya lo veremos. No hay cambios de refinamiento de estructura. Pues bien, tenemos los campos, bueno, en la figura 11.13 que diga. Los datos de la historia, datos de la lista, en la figura 11.14 muestra la estructura de campo refinado, no refinamientos estructurales para la casa de subasta, modelo de base de datos de almacenamiento de datos en línea. Bueno, tenemos la figura 11.14, campos refinados en la casa de subasta, modelo de base de datos de almacenamiento de datos en línea. Ahora vamos con la comprensión de los tipos de datos. Veremos algunos tipos de datos que ya conocemos y que he explicado en videos anteriores. Creo que en el video 9 o no al inicio. Sí, el video 3 creo que están los tipos de datos. Pues bien, tenemos 4 tipos de datos. El primero es el tipo de datos simple. Tenemos 3, los numéricos, las fechas y las cadenas. Bueno, las cadenas son tipo de datos string, de letras, de secuencia de letras, alfanuméricas obviamente. Los números, pues, de alfanumérico. Y las fechas, pues solo hay tipo fecha, año, mes y día. Ahora tenemos los tipos de datos ANSI o American National Standard Instituto Estándar American Nacional, bueno, algo así. Veamos algunos ejemplitos. Tenemos en ANSI el char. Otra vez el char, pero el char es el que te cuenta los espacios y el otro el que no te cuenta los espacios. Por ejemplo, si escribe hola mundo, te cuenta pero con el espacio, el otro no te cuenta el espacio, y este te cuenta cada carácter que vas utilizando. Veamos, ya, así se ve mejor. Tenemos el numérico, como ya les dije. También tenemos de los que trabajan con tipo decimal y esto. Pues dice, esto representa un número de longitud fija con precisión. Y bueno, la precisión es una serie de dígitos cuando ya trabajamos con decimales. Small int. ¿Qué es el small int? Esto representa solo números enteros. Un entero es un número entero. Un número entero no tiene cifras decimales. Es algo que se aprende de la escuela. Y tenemos el float. El float
Ya trabaja el double. Bueno, en esta ya trabajan lo que son todos los números reales, es decir, tanto enteros como decimales. Tenemos lo de Microsoft Access. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo. Bueno, echamos un vistazo a los tipos de datos de Microsoft Access. Hay numerosos detalles exclusivos de la base de datos de Microsoft. Como muestra en esta figura de la pantalla, podemos seleccionar tipos de datos para un campo. Tipo de datos para este campo. Tenemos el texto, el numérico, fecha, yes o no, que es un tipo de dato booleano, entre otros. Y por último tenemos los especializados. En los especializados ya encontramos los objetos binarios. Objetos binarios son generalmente unos pocos megabytes o megabits y se utilizan para generar grandes objetos de textos y archivos codificados en binario. Y tenemos los punteros. Los punteros, estos son tipos de datos especiales que se utilizan para almacenar punteros de direcciones simples a los datos binarios almacenados fuera de la estructura de la tabla de base de datos relacional. Tenemos los documentos XML. Algunas bases de datos permiten el almacenamiento estructurado de documentos XML, donde se dispone de forma activa el modelo de datos de documentos a través del campo de tipo de datos XML y cualquier genérico. Bueno, en cualquier genérico, algunas bases de datos relacionales permiten el uso de un tipo de datos que es completamente genérico. Tenemos el tipo de datos usuario definido. El tipo de datos definido por el usuario es solo eso. Se puede definir y crear sus propios tipos de datos. Bueno, bien definidos. La base de datos de modelo procesamiento de transacciones en línea. Tenemos el varchar. El varchar, bueno, en este incluye también lo que es texto, incluye todo lo que puedes escribir en tu teclado, obviamente. También, bueno, en sí se podría decir que son todas las longitudes, toda la longitud que queramos escribir. El float, bueno, aquí entra lo que es moneda, también números y decimales. Y bueno, se denomina como flotador. Small int es para representar todos los booleanos de tipos de datos que contiene si es cierto o verdadero o falso, entre sí y no. La base de datos del modelo de almacenamiento de datos. Todas las cadenas, longitudes variables, ANSYS, varchar, tipos de datos se representa como varchar, es lo que acabo de decir acá. Todas las cantidades de monetarias, dinero o moneda, bueno, también incluido un poco lo que son números, porque manejan números. Tipo de datos se representa como flotador o float. Y tenemos los booleanos, tipo de datos que contiene cierto o falso, sí o no, entre sí o no, o 0 o 1, y se representa como small int, es decir, elígeme un solo número, un solo dígito, una sola cosa, un solo char, etc. Explicación de las claves e índices. Una clave es un término aplicado a través de claves primarias y externas, a veces claves únicas también. Leamos otra vez. Una clave es un término aplicado a claves primarias y externas, a veces claves únicas también. Para describir primaria, integridad referencial y los índices de clave externa. Esto es lo como expliqué en el video anterior. Si tenemos dos tablas, en la primera va a ir la clave principal y en la otra tabla va a ser una pequeña parte de la tabla principal. Denominémoslo categoría primaria. Tenemos otra categoría, pero va a ser categoría secundaria, que va a estar tomando ese valorcito del código de la categoría primaria. Y aparte también la categoría secundaria va a tener un valor como clave primaria y secundaria. Bueno, vamos con tipos de índices.
En tipos de índice, bueno, tenemos algunos tipos. El primero es el que no hay índice. Tablas sin indexación son, bueno, estructurados. Todos los valores se vierten en el disco ya que se añaden independientemente a la ordenación. Tenemos índices de tablas estáticas. Una tabla estática es una tabla que contiene datos que no cambia muy a menudo, es decir, que tienes tu valor y no vas a cambiar tu valor, ahí te quedas. Tenemos índice de tablas dinámicas, estos son lo contrario de lo de estática, que va a tener valores que van a estar cambiando repentinamente, muy a menudo. Procesamiento de transacciones en línea, modelo de base de datos. No, faltó una, índice de tabla, bueno, sí le dije, ya. Y también tenemos, bueno, es la inserción de un nuevo registro a una tabla, con, por ejemplo, 5 índices. Presenta 6 inserciones de registro físico de una tabla de datos. Los datos de un modelo de base de datos de un almacén. Bueno, complejo de indexación y composite se utiliza mucho más comúnmente en los modelos de base de datos de almacenamiento de datos, en parte debido a la desnormalización y en parte debido a la gran diversidad y volumen de datos de hechos. ¿Qué, cuándo y cómo al índice? Hay una serie de puntos a considerar cuando se trata de entender lo que el índice, cuando está indexarlo, cuándo para indexarlo y cómo construir los índices. Bueno, veamos una pequeña imagen. Tengo un pequeño problema. Bueno, hagamos una más pequeña la imagen porque veo que no. Ya hice. Ya. Dice mesas con mesas es lo mismo que tablas. Está traducido, pero es similar a tabla, mesa, tabla, así que diremos tabla. Tablas con pocos campos y un registro no necesariamente se benefician de tener índice. En lo tradicional parcial, en el puntero anterior, las tablas con pocos campos y un gran número de registros se pueden beneficiar de la indexación extra. Bueno, son pocos, algunos detalles que hay que tener en cuenta nomás. No son tan relevantes en sí. Si gusta podéis leerlos. ¿Cómo no crear índice? ¿Cuándo no crear índice? Disculpen. Algunos de indexación alternativos se crean normalmente durante las fases de análisis y diseño. Al considerar la creación de un nuevo índice, que no tengan miedo de no crear el índice en absolutamente, en lo absoluto. Al considerar el uso de los índices inusuales, como solo de lectura de tipo indexación. Tenemos el otro, al ejecutar informes de almacenamiento de datos. Si son tablas que contienen a menudo los registros ya ordenados en el orden físico correcto. Los administradores de producción deben controlar la indexación existente. Muy a menudo los índices individuales son redundantes. Incluso obviamente por completo índices redundantes ponen presión adicional sobre el poder y los recursos de computación. Indexación alternativo. Los índices alternos se crean además de referencial índice de integridad. La base de datos de procesamiento de transacciones en línea, es el modelo. Muchos motores de base de datos no crean automáticamente índices de claves externas, al igual que lo hacen para las claves primarias y únicas. La base de datos del modelo de almacén de datos. La creación de indexación alternativa para un modelo de base de datos de almacén de datos podría ser un poco más fácil de adivinar en comparación con un modelo de base de datos de procesamiento de transacciones en línea o LTP. Y
esto ha sido todo el capítulo 11 del libro texto guía de Gavin Powell. Espero que les haya gustado el video. Bueno, sin más que decir, bye.